Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana. Estamos aquí reconociendo nuestra absoluta dependencia de ti, sabiendo que todas las cosas provienen de tu mano y que absolutamente nada, Señor, podemos recibir si no es dado de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Ayúdanos, Señor, para predicar tu palabra en esta mañana, que lo hagamos con reverencia, lo hagamos con temor y temblor, y que podamos, Señor, también recibir la palabra en esta mañana, no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios, la cual es infundida en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que esa palabra produzca el efecto en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miremos el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Vamos a meditar bajo el título Los hechos después de la resurrección. Fue una inquietud bien marcada durante esta semana, pensando que el domingo pasado estuvimos haciendo memoria, recordación de la resurrección de Cristo, pero surgió una pregunta mientras meditaban en estos pasajes: ¿y luego qué pasa? ¿Y después de la resurrección qué? Porque puede quedarse como un evento más que haga parte de nuestra cultura cristiana y se queda ya en el pasado, en el olvido, y vamos a ver qué otra programación sigue. Pero creo que no debe ser así. Nosotros debemos vivir a la luz de eso y mirar cuáles son las implicaciones para nosotros con base en ese hecho. Los primeros 8 versículos de Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Los hechos después de la resurrección. ¿Qué sigue después de un acto tan glorioso, tan sobrenatural? Vamos a observar en esta mañana algunos detalles en estos versículos que quiero que usted tenga muy marcado de acuerdo a cada texto. Y vamos a mirar 4 aspectos en esta mañana que nos van a mostrar qué fue lo que pasó después de la resurrección de Cristo y cuáles son las implicaciones para nosotros hoy de ese milagro tan extraordinario de la resurrección. En primera instancia vamos a mirar en el verso 1 y 2 los hechos previos a la resurrección. En el versículo 3 vamos a mirar los hechos inmediatos después de la resurrección. En el versículo 4 y 5, los hechos futuros después de la resurrección. Y finalmente en el verso 8, los hechos a realizar hasta el final de su regreso. Es evidente, hermanos, que aquí estamos frente a una transición en el plan redentor. El Señor ha resucitado, comienza una nueva etapa para los apóstoles, para los discípulos, para los seguidores.
La obra de redención de Cristo ha terminado. Las últimas palabras que Él dijo fue: consumado es. Y la obra de evangelización por parte de la iglesia apenas comienza. Es decir, apenas está iniciando el trabajo. Es ahí entonces, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la obra de predicar, la obra de enseñar, la hizo el Señor Jesucristo personalmente. Él se apersonó de ese trabajo. Él dijo: debo trabajar mientras el día dura, la noche viene cuando ya nadie podrá trabajar. Él tenía una encomienda de su Padre, vino y cumplió el trabajo a cabalidad de principio a fin, cumplió toda justicia, hizo la obra y finalmente entonces la termina en la cruz diciendo: consumado es. Ahora es el momento entonces de pasar esa responsabilidad ¿a quién? A los apóstoles antes de ascender al cielo. Ahora, ¿qué sigue? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué sigue después de la resurrección? De ese momento tan glorioso. Ahora lo que viene es un trabajo para los discípulos de Cristo. La carga de proclamar, la carga de predicar el arrepentimiento y las buenas nuevas y el perdón al mundo perdido, ahora está sobre los hombros de su iglesia, de los seguidores de Cristo, de los apóstoles, de los discípulos. Ahora los apóstoles también serán responsables de enseñar, de discipular, de apacentar, de pastorear la iglesia del Señor a través de las verdades bíblicas de la fe. ¿Estaban listos los apóstoles para asumir esa tarea? Es decir, ellos habían llegado al nivel que Cristo quería que ellos tuviesen para abordar ese desafío tan tremendo que les seguiría. Y eso es lo que vamos a ver aquí en estos versículos a continuación. Hubo unos hechos previos a la resurrección, versículo 1 y 2. Dice el verso 1 y 2: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Podemos hablar aquí de un entrenamiento pre-resurrección. Antes de la resurrección, Jesús había hecho un trabajo con los discípulos arduo. Lucas está escribiendo aquí a Teófilo, una persona que no hay muchas referencias de él en la Escritura. Se cree que este hombre, no se sabe si era un incrédulo interesado en el Evangelio o un nuevo creyente, pero no se conocen detalles personales respecto de él, sino que Lucas lo llama excelentísimo Teófilo, sugiriendo con esto que es un personaje de la alta alcurnia de la sociedad al cual Lucas le está escribiendo. Teófilo ya había conocido detalles sobre el Evangelio, pero ahora Lucas escribe no solamente Hechos de los Apóstoles, sino también que escribe todo el Evangelio de Lucas para explicarle con más detalle a Teófilo de qué se trató la obra de Cristo. Versículo 1 del capítulo 1 de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y en su evangelio, Lucas muestra detalles de todo lo que Jesús primero hizo y luego enseñó a sus discípulos, a quienes él escogió como sus apóstoles. Miremos algunos detalles de ese trabajo que Jesús hizo con los discípulos. Pero vamos a ver que esos evangelios, no solamente el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan, van a mostrar las evidencias
de que a pesar de todo ese trabajo que el Señor hizo con sus discípulos, luego de la resurrección, ellos aún después de toda esa formación que tuvieron, ellos seguían dudando de la obra de Cristo. Y los textos, no solamente en Lucas, sino en Mateo, Marcos y Juan, nos van a mostrar los desatinos que hubo en la vida de esos discípulos y cómo salieron muchas veces en falso y mostraron con eso que no estaban todavía preparados para asumir el gran desafío después de la resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 28, en el versículo 10, hay una referencia allí en este evangelio, cuando Mateo escribe respecto a la actitud de ellos después de la resurrección de Cristo. En el versículo 10 del capítulo 28, dice la escritura: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En el versículo 17 dice la Biblia: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué dice el texto? Pero algunos dudaban. Aún después de la resurrección de Cristo, viéndolo resucitado, viéndolo allí con sus propios ojos, dice la escritura que muchos lo adoraron, pero había un grupo entre ellos que aún estaban dudando. En el libro de Marcos, capítulo 16, el verso 9 al 14, también hay una referencia acerca de la condición de los discípulos, de los apóstoles, aún después de la resurrección. Solo doy la referencia. Verso 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Después de la resurrección, después de haber visto a Cristo colgado allí en el madero, cómo expiró y dijo las últimas palabras, cómo fue llevado al sepulcro, una gran piedra fue puesta sobre la boca de esa tumba, y luego verlo resucitado y vivo, dice la escritura que sentado con ellos, el Señor les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto que resucitado. Aún no creían lo que había sucedido. En Lucas capítulo 24, el versículo 9 y el versículo al verso 26, hay una narración en donde también se muestra la condición de esos discípulos, que aún después de ese milagro tan extraordinario, ellos siguen dudando. En el versículo 11, dice la Biblia: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Las mujeres vinieron dando la buena nueva: el Señor está vivo. Hemos visto presencia de ángeles, la piedra fue removida. María Magdalena lo había visto resucitado. Fue y le llevó el testimonio a los otros discípulos, pero dice la Biblia que les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Eso es una locura. Está vivo, que resucitó. Y las tildaron de locura, esas palabras. En el verso 18, más adelante el Señor va camino a Emaús y se encuentra con unos caminantes, y dice la palabra de Dios en el verso 18 que esos caminantes, al ver a Jesús, le dijeron estas palabras: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Están llamando a Jesús ¿qué? Forastero. Los otros dijeron: es una locura, eso no puede ocurrir. En el verso 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces vemos una constante aquí después de la resurrección, una constante, y la constante es incredulidad, una constante de incertidumbre, una constante de personas que, a pesar de haber caminado, andado con él por más de 3 años, haber visto los milagros,
cómo resucitó a Lázaro, cómo levantó allí en el pórtico de Salomón a muchos enfermos, cómo sanó a la mujer del flujo de sangre, cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo multiplicó los panes y los peces a más de 5,000 personas. Ellos aún dudaban. Y en el versículo 24 del capítulo 20 de Juan, Juan también da una referencia, hablando acerca de Tomás, uno de los discípulos de Jesús, uno de los cercanos de él. Dice en el versículo 24 y 25 que Tomás no creía. Y Tomás dijo: hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y yo palpe con mis manos y yo meta mi dedo en su llaga, yo no voy a creer. Note usted el corazón cargado de incredulidad, de incertidumbre. Y en el capítulo 21, ya en el verso 1 al verso 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ya resucitado. Y dice la Biblia que los discípulos no sabían que era Jesús, no lo podían identificar, después de que lo habían visto varias veces, porque había hecho varias apariciones. Ellos no creían que Él había resucitado de entre los muertos. Y a pesar de que lo vieron y estuvo con ellos y las mujeres lo vieron, hay una incertidumbre y un corazón cargado ¿de qué? De incredulidad. Entonces, allí hay respuesta a esa pregunta: ¿qué pasó después de la resurrección? ¿Qué pasó? Que aún muchos de sus seguidores seguían dudando. Estaban cargados de incredulidad. No bastaron los milagros, las experiencias gloriosas que tuvieron con Él, y ellos siguieron dudando. Entonces, ¿cuál es la labor de Cristo después de la resurrección? La labor de Cristo aparece entonces en el versículo 3, y allí vamos a hablar de los hechos inmediatos después de la resurrección. Ahora la obra de Cristo tiene que ver con erradicar todo ese pensamiento y ese corazón cargado de incredulidad para darles confianza a ellos y luego encomendarlos a una misión. El verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que sigue después de la resurrección, con esos discípulos y esos seguidores, es mostrar a través de pruebas indubitables para quitar de ellos la incredulidad del corazón. Porque no podían ser encomendados a una misión personas que estuvieran dudando, personas que estuvieran sumergidas en la incertidumbre, en las dudas. No podían llevar ese mensaje a otros. No podían ser testigos de esa obra personas cargadas de incredulidad, como no lo podemos ser nosotros hoy. No podemos cumplir nuestra misión, que más adelante vamos a ver la encomienda. No podemos hacerlo si nosotros estamos dudando y si no hay una fe sólida y respaldada por una obra gloriosa de Cristo. Así de que fue necesario, después de la resurrección, acompañar y certificar a esos discípulos, o en esos discípulos mejor, el milagro de la resurrección con pruebas indubitables para eliminar de ellos hasta el último rastro de incredulidad y convertirlos en fieles testigos del poder de Dios. ¿Cuál fue la obra de Cristo después de la resurrección? Erradicar completamente cualquier rastro de incredulidad que hubiera en el corazón de ellos. Y lo hizo. Vamos a mirar algunos versículos que aparecen aquí. Dice el versículo: se presentó vivo. Fue lo primero que hizo. Se presentó vivo. Necesitaba generar confianza y fe en ellos. Por eso dice la Escritura: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo entre ellos. No fue una aparición etérea,
No fue una aparición sutil, no fue una aparición irreal, no fue una aparición volátil, impalpable, abstracta. No fue que hubo un espíritu que se apareció y les habló de medio de la nada. No, 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 dice la Escritura que se apareció que vivo, estaba vivo. Y lo confirman los textos que miramos en Lucas 24, el verso 5 y 6. Cuando los ángeles, al ver a las mujeres, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Él no está entre los muertos, Él vive, Él está vivo. Vayan, que Él vaya delante de ustedes. Así de que una de las pruebas que Jesús va a usar para eliminar la incredulidad de ellos es presentarse vivo ante ellos. En el verso 39 del capítulo 24, se sienta con ellos a comer y dice la Biblia: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró ¿qué? Los pies. Noten ustedes, certifíquense ustedes que estoy vivo. Así de que utilizando esa veracidad, ese hecho veraz, presentándose vivo, está quitando de ellos la incredulidad. Pero además de eso, ahora viene a mostrarles pruebas indubitables. Dice el versículo: durante 40 días les habló acerca del reino, pero mostró su veracidad a través de pruebas indubitables. Y esas pruebas indubitables tienen que ver con que sus discípulos pudieron palpar su cuerpo. Luego le dijo a Tomás, hablando acerca de la incredulidad de Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Una prueba indubitable. ¿Estás dudando? Mete aquí tu dedo. Y mostró su costado y sus heridas, y le mostró sus pies y sus manos, para mostrarle una prueba indubitable. Pero no solamente esa prueba fue indubitable para Tomás, fue indubitable para otros que se sentaron con él a comer. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió con ellos, partió el pan, comió el pescado con ellos y les mostró que eso era una ¿qué? Prueba indubitable. Pero también dice la Biblia de que fue presentado ante una multitud de personas. Dice Pablo cuando escribe a los Corintios, dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, no fue un solo testigo, 10 testigos, 20 testigos, no, fueron más de 500 personas que lo vieron resucitado. Y por eso Juan, cuando escribe en su primera carta, quiero invitarle a primera de Juan, él atestigua la resurrección y las obras de Cristo. Dice en el versículo 2 del capítulo 1 de primera de Juan: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos habían visto, habían oído, habían visto, habían palpado a ese Cristo resucitado, y Él les había dado pruebas que indubitables acerca de su resurrección. Pero ¿qué otra prueba indubitable les dio? Dice el versículo, volvamos allí a Hechos capítulo 1. Dice que estuvo con ellos por un tiempo de 40 días. Tiempo suficiente para certificar su resurrección. Lea conmigo el capítulo 1 de Hechos.
Verso 3, a quienes también después de haberse aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Que alguien hubiera dicho es que lo vimos un día o 2 días, pero aquí dice que lo vieron durante 40 días, estuvo hablando con ellos, estuvo dándoles instrucciones. Y la última prueba indubitable que el escritor Lucas muestra aquí en Hechos es que dice la Biblia que les habló a sus discípulos de lo que siempre les había hablado mientras estuvo con ellos. Dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, todas esas pruebas indubitables lo que hicieron fue quitar, erradicar por completo la incredulidad del corazón de ellos. Era necesario que fuera así. Después de la resurrección, el Señor, entendiendo que esos discípulos aún no estaban listos para cumplir la misión, se queda con ellos y empieza a mostrarles a través de pruebas para que ellos crean y puedan volverse unos testigos fieles del poder de Dios. El tercer hecho es lo que hemos denominado los hechos futuros después de la resurrección. Váyase allí al versículo 4 y el verso 5 de Hechos capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después de su ascensión, el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos, a esos 120 que estaban en el aposento alto. Después de recibir el mensaje y de presenciar la manifestación de Cristo resucitado, entonces los apóstoles pudieron haber pensado en algún momento, haberse visto tentados a suponer que ellos podían hacer la obra solos. Ellos pudieron haber pensado dentro de sí, bueno, ya nosotros fuimos testigos de la resurrección, comimos con Él, metimos y palpamos y lo tocamos, y es más, Tomás se certificó de que las heridas que tenía en sus manos y en sus pies eran veraces. Ahora vamos a hacer la obra, vamos a hacer el trabajo, vamos a salir a contarle a todo el mundo lo que hemos visto y oído. Pero el Señor, sabiendo que eso no podía suceder, entonces ahora les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de el Padre. Y para asegurarse entonces que los apóstoles no solamente serían movidos por la emoción, motivados por lo que vieron simplemente, sino que necesitaban un respaldo divino para cumplir su misión, Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. En Pentecostés entonces, el Espíritu Santo ya no estaría con ellos como estuvo a lo largo de todo el ministerio de Jesús, sino que ahora en Pentecostés la promesa es que el Espíritu Santo ya va a estar en cada uno de ellos. Esa promesa había sido hecha antes en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, el verso 25. Entonces este desafío no se puede asumir solos. Ustedes no pueden irse sin la promesa del Padre, ustedes no se pueden ir en sus fuerzas, ustedes no pueden cumplir la gran comisión sin antes recibir la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder responder a ese desafío. Porque ellos no se van a enfrentar contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tendrán una lucha frontal contra las fuerzas del mal, llevarán el reino de Dios y avanzarán implantando el reino de Dios, y no lo pueden hacer en sus fuerzas. Tienen que recibir esa promesa hecha por el Padre, no solamente por Jesús cuando se las recordó, sino que desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, se había prometido
la presencia del Espíritu Santo en ellos. Capítulo 36, el verso 25. Dice el nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne para que sientan. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Eso era una promesa. Ya el espíritu no estaría con ellos, estaría dentro de ellos. Entonces el ministerio de Jesús después de la resurrección es garantizar que ellos van a tener la fe y la confianza de su resurrección, y que van a ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque sin ese poder no pueden hacer la obra y el trabajo. Se los dice también porque Jesús mismo había cumplido su ministerio certificado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús vino a este mundo a cumplir una misión, pero desde el principio de su ministerio Él fue certificado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, estaba en armonía con el Espíritu Santo, y ahora sus discípulos van a ir a cumplir una misión y deben hacer exactamente lo mismo que pasó con Jesús en su ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne y fue justificado en el Espíritu, o vindicado por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo certificó toda la obra de Cristo, la certificó el Espíritu Santo. El día que fue bautizado, Lucas capítulo 3, el verso 22, dice que Jesús descendió al agua, Juan el Bautista le bautizó, y mientras era bautizado, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, se posó sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se estaba certificando la obra de Cristo y su ministerio. Y en Lucas capítulo 4, váyase a Lucas 4:18, Jesús, para cumplir su ministerio, debe estar certificado por el Espíritu Santo, acompañado y guiado por el Espíritu Santo. Lea el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero este texto comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pregunto, si Jesús, siendo Dios, fue certificado por el Espíritu Santo, avalado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo también, entonces esos discípulos cargados de incredulidad y de dudas, ¿no necesitarían también la presencia del Espíritu Santo en ellos para ir a predicar y cumplir la misión? Claro que sí. Ahora el verso 20 dice: enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús fue certificado por el Espíritu Santo, y ahora le dice a sus discípulos: ¿van a cumplir la misión? Ustedes son la continuación de mi obra. Yo ya llevé a cabo la obra de la redención, pero ahora van a ir a anunciar ese mensaje, y ahora deben ser guiados por el poder del Espíritu Santo,
deben ser controlados por el Espíritu Santo, deben ser respaldados por el Espíritu Santo, como lo había certificado el Espíritu en el ministerio de Jesús. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Que somos llamados también a continuar la obra de Cristo, a proclamar la obra de Cristo. Para nosotros también hoy es indispensable, es irreemplazable la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no podemos continuar la obra de Cristo y cumplir la gran comisión sin antes tener la garantía de que nosotros estamos respaldados por la obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, el verso 6, dice que el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios el Padre envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ustedes son hijos, es enviado el Espíritu Santo. Así de que alguien no puede cumplir la misión de proclamar la resurrección de Cristo si no es un hijo de Dios y si está respaldado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo es la garantía de que somos de Dios. Dice Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? Absolutamente nada. Así de que la labor de Cristo después de la resurrección no solamente es mostrarles a través de pruebas indubitables para quitar de ellos la duda y la incredulidad, sino que ahora les dice, deben esperar hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando reciban poder, entonces ustedes podrán ser, ¿qué? Mis testigos. La obra del Espíritu Santo será fundamental en la misión que nosotros cumplimos. Y no solamente la cumplieron los apóstoles, los discípulos, nosotros hoy debemos cumplirla. Esa obra garantiza que será el instrumento para convencer al pecador. En San Juan capítulo 16, el verso 8 y 9 dice, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo se convence a un pecador? ¿Será que se convence a través de la estrategia humana? ¿Se convence a través del discurso humano? La palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos la obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que regenera al nuevo creyente. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y certificar de que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas por haber sido regenerados y salvados. El Espíritu Santo es el que sella a los creyentes que han sido redimidos. Según Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14 dice que Dios envió el Espíritu, que es el sello que Dios coloca en nosotros para certificar que somos sus hijos. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él, como dice Romanos 8:16. El Espíritu Santo es el que guía. Romanos capítulo 8, el verso 14. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la carne, sino bajo la influencia del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos enseña las Escrituras. Váyase a San Juan capítulo 14, el versículo 26. Jesús hablando acerca de ese guía para sus discípulos, verso 26 del capítulo 14, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el maestro por excelencia. Pero también el Espíritu Santo será el que interceda por nosotros en oración.
Dice Pablo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también será el que nos consuele en tiempos de necesidad. Lea allí mismo en San Juan capítulo 14, el verso 15, Jesús hablando acerca de esa obra del Espíritu Santo, en el verso 15 dice: y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así de que Jesús, después de que resucita, les dice: no se pueden mover, porque el Espíritu Santo es el que convence, regenera, sella, da testimonio, los guía, les enseña, intercede por ustedes, los va a consolar en momentos difíciles. Es el que les da a ustedes el poder. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Pero también les dará el discernimiento, los santificará, producirá en ustedes el fruto y producirá en ustedes los dones espirituales para que puedan hacer la labor. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y allí en Hechos capítulo 2, váyase a Hechos 2, 10 días después de la ascensión, la palabra de Cristo se cumplió. Les mostró las pruebas indubitables, quedaron convencidos, pero ahora va a certificarlos con el Espíritu Santo, va a sellarlos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se cumplió la promesa: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces, ahora viene la última parte. Ahora ustedes van a ser ¿qué? Testigos. Vuelva allí a Hechos capítulo 1, el versículo 8. La labor de Cristo ahora es decirles a ellos, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sigue después de la resurrección? ¿Qué va a pasar después de la resurrección? ¿Quedará ese hecho en la historia, un hecho que reúne a los cristianos de todo el mundo para que cada año se reúnan alrededor de eso? ¿Será que ese es el propósito de la resurrección? ¿Será que esa es la visión de Cristo al resucitar? No, hermanos. La misión de Cristo al resucitar es ahora delegar a sus discípulos, a sus apóstoles y a su iglesia para que sean revestidos del poder de lo alto, y ahora van a ser ¿qué? Enviados a predicar la resurrección de Cristo, a llevar las buenas nuevas. Y ahora dice el Señor: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Ese es el propósito de la resurrección. Si nosotros nos quedamos solamente en una celebración, en una recordación, en un evento de una semana, en donde sencillamente vamos a la cruz otra vez, vamos al sepulcro y escuchamos de la resurrección, pero no accionamos y no vemos las implicaciones de la resurrección, todo lo que hicimos será vano. Pero tenemos que ir a la acción, a la implicación. ¿Y cuál es la implicación? Ahí está en el versículo 8. Me serán testigos, me serán voceros, tendrán que ir a predicar el mensaje. Y lo dijo en los 4 evangelios. Váyase primero allí a Mateo capítulo 28. En cada evangelio se encomendó a esos seguidores de Cristo. Mateo 28, el verso 16 al verso 20.
Dice la escritura en el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuche, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es una conjunción que muestra las implicaciones del texto anterior. En virtud, en razón a que yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, que yo tengo todo el gobierno y toda la autoridad, por tanto, ¿qué nos dice la Biblia? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque yo resucité y porque hoy estoy sentado a la diestra del Padre, porque todo dominio y toda potestad está debajo de mí y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra como resultado de la resurrección. Ahora, ¿qué se nos dice? Id. Un predicador decía que esta no es la gran sugerencia para la iglesia, porque algunos la han tomado como la gran sugerencia. En realidad es la gran comisión, y la gran comisión no es la gran sugerencia. Si me queda tiempo, si de pronto puedo, de pronto si me dan ganas, porque algunos se mueven por ganas, a ver si nos dan ganas de hacerlo. Esto no es si me dan ganas o quiero o me queda el tiempo, si de pronto hay un espacio. No, el Señor no dijo eso. El verbo id está en imperativo y es una palabra que utilizaban los militares. Id, vayan, es una orden. Y lo que Cristo está haciendo aquí después de la resurrección es id y hagan que discípulos, deben hacerlo. Es la obligación, es el compromiso nuestro. Para eso resucité, para eso morí, para eso se hizo la obra salvífica, para que ustedes ahora vayan y hagan el trabajo y hagan discípulos, y esos discípulos los van a hacer en todas las naciones. ¿Y qué van a hacer con esos discípulos? Dice el versículo 20, les van a enseñar que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todo lo que yo les he dicho, ustedes se lo van a enseñar. Y yo digo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En Marcos capítulo 16, el verso 14 al 18, vuelve y les repite a ellos y les dijo, id, otra vez, id. Hermanos, nosotros vamos a tener que dar cuenta un día por esta orden que se nos fue dada. Ahora usted no tiene que ir a la China, no tiene que ir a la India, porque algunos todavía están diciendo, Señor, yo tengo carga por Afganistán, tengo carga por Rusia, por China, y se quieren ir a la China. Pero usted no tiene que ir a la China para ser testigo de esta obra redentora. Todo el tiempo la persona que le vende la legumbre, le vende el pan, le vende la leche, aquella persona que vive al lado suyo, sus mismos familiares, usted puede hablarles de esa obra que Cristo hizo y de la resurrección de Cristo y que Cristo vive hoy, y usted puede hablarles. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted puede ver aquí las implicaciones de su labor. ¿Será qué? Salvo, y si no, ¿qué? Será condenado. Usted puede ver aquí el grado de responsabilidad que nosotros tenemos con personas. El que crea será salvo y el que no será condenado. ¿Será que es fundamental e importante esta obra? Lucas 24, 44 al 48, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Wow. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Y ustedes son testigos de esas cosas. Ustedes vayan. Juan capítulo 20, el verso 21.
Y Juan 21:15. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre a mí, así también yo os envío a vosotros. Y le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Pregunto, y termino con esta reflexión: ¿será que esto es una opción? Hermano, la obra de Cristo fue muy grande y ahora Él nos dice a nosotros: tienen que ir, vayan. Es una orden. La obra de la redención fue completada y fue terminada, pero debe ser proclamada y aplicada para salvación a todo aquel que crea. Debe ser anunciada, y los anunciadores están aquí en esta mañana. Tenemos que hacerlo. Sin la intervención del Espíritu Santo, la obra de la redención no puede ser aplicada. Tiene que ir un salvado que tenga el Espíritu Santo a ir a predicar ese mensaje, porque será el Espíritu Santo el que convenza a ese pecador y lo regenere. Tú y yo estamos encargados para ello. La evidencia de la resurrección de Cristo en nuestra vida es que estamos haciendo y enseñando el Evangelio. Si usted hoy está predicando el Evangelio y enseñando y haciendo discípulos, es la certificación, es la evidencia de que usted ha nacido con Cristo y ha sido resucitado con Cristo. Esa es la mejor evidencia de que usted está cumpliendo la gran comisión. Y finalmente somos la continuación de la obra de Cristo en este mundo. Usted y yo somos el alargue de la obra de Cristo. Él terminó la obra, ahora somos usted y yo los que llevamos el mensaje. No hay opción, no hay opción. No van a venir ángeles a predicar, no van a venir ángeles. Dios no va a hacer otra cosa que encomendar a su iglesia y enviar a su iglesia para que hagan el trabajo. Y su iglesia está aquí en esta mañana. Su iglesia somos usted y yo. Usted y yo tenemos que hacer esa obra, sí o sí. Somos responsables ante Dios por esa obra. Estemos en pie en esta preciosa mañana. Yo me pregunté durante esta semana: ¿y qué pasó después de la resurrección? Quizás algunos ya están pensando en otra celebración que viene más adelante. Pero no es la idea, hermanos, es que celebremos eso conscientes de que eso tiene unas implicaciones y tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de la resurrección ahora es predicar. Predica, hermano, predica. Tienes que predicar, porque un día tendremos que dar cuenta por esa responsabilidad que tenemos. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. La obra fue terminada, perfectamente terminada. El pecado fue vencido, la muerte fue vencida, Satanás fue vencido, el mundo fue vencido. Todo principado y toda potestad quedó debajo de los pies de Cristo. Y ahora que tu iglesia, nosotros que hemos sido testigos de esta obra y que somos el fruto de esta obra, ahora hagamos y cumplamos la misión que nos ha sido encomendada. Y la misión es ir y predicar este mensaje. Anuncien este mensaje. Señor, te pedimos que toda duda, todo temor, toda incertidumbre, toda incredulidad sea quitada de nuestras vidas. Que nosotros podamos, Señor, con responsabilidad cumplir esta obra. No van a venir ángeles a predicar porque a ti te plació salvar a hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres que puedan ser testigos de esta obra transformadora que se produce a través de la predicación del Evangelio. Señor, levanta hombres aquí en esta iglesia que se llenen de valor, de compromiso para predicar este mensaje. Tu palabra dice, Señor, que cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Levanta hombres que anuncien allí en sus hogares, en sus casas, a sus hijos, a su familia, acerca de esta obra redentora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.